Hoy, si Dios quiere, termino el tema de Terminé maderas maderas, sí, y después me quedo yo explicando. y te quedas explicando un poquito. Sí, Para los que no estuvieron ayer, quedamos que el parcial se confirma el día, 10. eh, ¿qué día es? El día 10, 10, día 10, jueves que viene. el jueves que viene. El día 9, que es el miércoles, hacemos una Consulta. clase de consulta, también más o menos a la misma hora, a las A 5 de las la 5, tarde. sí, sí, como A las siempre. 5 de la tarde hacemos una clase de consulta teórica y después práctica, o bueno, lo mismo, Ujú. previa al parcial, ¿no? Dale. Esa es un poco la idea que tenemos. Ok, perfecto. Bueno, dale, arrancamos entonces, Bueno, si me arranca tenés nomás. para compartir. Sí, ya podrías compartir. Bueno, sí señor, ahí vamos. Bueno, por aquí habíamos dejado la clase pasada. Este puntero láser está ¿lo activás vos? No No, no sé. sos vos, Rodolfo, ¿eh? Porque quedó de la anterior grabación el puntero ese. ¿Cómo lo saco? Ah, no, no, no podés. Tenés que ir a PowerPoint. Ahí veo, es un triarticulado el portugués. El, tenés que ir a la grabación, salir a PowerPoint. Ahí estás presentando en PowerPoint, me parece, ¿no? Estás como Sí, presentación. sí. Tenés que poner escape, o sea, salir. Porque la vez pasada, vos sabés que yo creí que la manejabas vos, pero después me di cuenta que no lo No, manejaba no, no nadie. era yo. Vos pensé que le hablabas a alguien y no sabías. No, eras vos en la llamada, la vez que lo explicaste para grabarlo, digamos. Claro, y quedó grabado Tenés que salir de acá, el salir de puntero. ahí. Claro, clava el puntero y la voz. Pero, Entonces bueno, entonces tenés que, salgo y tenés que lo salir. trato de grabar. Salí. No, pero salí, yo te explico cómo se hace. Salí de la presentación esta, ¿cómo se llama? Sí, ahí. A ver, fin de presentación, ahí está. Y andá donde dice animaciones, no, presentación con diapositivas, me parece que es. Y ahí tenés que poner, que no ponga reproducir, sacarle el tic a la reproducir narraciones, usar intervalos, sacarle todos los tics. Usar intervalo tampoco y esto tampoco. No. Ahí, Ah, no, mostrar controles sí, el último tic sí. Y ahí. sí, no, no estoy seguro, pero creo que con eso no reproduciría el audio Bueno, ¿cómo se esperemos a llama? ver Ni si el puntero. A funciona. ver, probá en esta, a ver, probá, tocar de vuelta a reproducir. A ver si aparece otra vez el punto rojo. ¿Ahora dónde voy? Poné para presentar. Ah, ese que tocas ahí. Ese botón para qué. Está el botón. Y ahora voy al puntero a ver si prende la punta. Ahí está el puntero. Ese es pluma, Ahora ese sí. es pluma. Pluma, sí. ¿Y el puntero cuál es al final? Y tiene que andar por ahí. Flecha, marcador, resultado. Es distinto este. Opciones de flecha, a ver. No, no tengo ni idea. No, no. Tocar el otro, a ver, el otro botoncito que hay abajo. Ese. ¿Cuál? Pantalla, a ver qué te dice pantalla ahí. ¿En pantalla qué te dice? No, Ah, no, no bueno, te deja. Bueno, tenés el rojo, por lo menos. si no la opción de la flecha esta. Esta. Siempre visible, porque si no te la va a ocultar. Ahí está. Sí, la pongo la flecha y listo. Bueno, Listo. vamos a arrancar entonces Dale nomás, yo después con me sumo. la segunda parte del módulo 8. Íbamos por el capítulo 5.
que es básicamente el diseño que nos propone la norma o el reglamento CIRSOC 601 del 2016. Vamos a repasar entonces lo que vimos la clase pasada, en los términos que, sabés que se me esconde la flechita, en los términos que son, bueno, los requerimientos generales, los principios generales del reglamento. En principio, el alcance, habíamos visto cuál es el alcance. El alcance son las maderas aserradas, entonces, digamos, las piezas de madera cortadas, comunes, las secciones características que nosotros conocemos, macizas, pero también las maderas laminadas encoladas, estas que se colocaban y se disponían en forma industrializada, pegadas unas a otras. Los productos derivados de las maderas, acá el producto derivado de las maderas son los materiales fenólicos, ¿no? Todo este tipo de derivados también industrializados que se producen con placas, ¿no? Que cada vez están creciendo más. El mercado de las placas fenólicas, las placas compensadas de fibras o de partículas, se está usando cada vez más, tanto en la industria de los muebles como en la industria de la construcción también. Y bueno, incluye estos tres tipos de productos y bueno, el comportamiento mecánico, o sea, cómo se verifican las piezas y la durabilidad, tanto de los miembros estructurales como en las uniones. Este es el primer punto, el alcance. El segundo punto es que emplea un formato de tensiones admisibles, algo inédito para el CIRSOC en esta época, pero bueno, vuelve al formato de tensiones admisibles. ¿Qué es este formato de tensiones admisibles? Es comparar una tensión máxima que se produce en un punto por una cantidad de solicitaciones de servicio y compararlas, verificarlas que sea menor a una tensión admisible. Una tensión admisible. Este es el método, el principio del método, el formato del método. Después, en la tercera cuestión, clasifica las acciones en estas tres condiciones: permanentes, variables y accidentales. ¿Por qué? Porque la influencia del tiempo en las acciones es fundamental. Obviamente las cargas permanentes se mantienen durante todo el tiempo. Las variables, hay variables que se mantienen más, son más persistentes, digamos, en el tiempo, y hay acciones variables, por ejemplo, como el viento, que se produce, los vientos máximos estamos hablando, se produce durante un tiempo muy corto y después no se producen. Y las accidentales, que son, bueno, casos extraños que se producen muy eventualmente, pero, por ejemplo, sismo. Bueno, esta clasificación es producto de que la madera responde en forma distinta a cómo son la permanencia en el accionar de estas solicitaciones. Bueno, y después cómo aplica la simultaneidad de las solicitaciones, ¿no? Entonces, la simultaneidad de las solicitaciones en servicio, o sea, sin mayorar, se suman de ahí como están consignadas en esas tres fórmulas, la 141, la 142 y la 143, donde D son las cargas permanentes, F es una carga que es acciones permanentes en líquidos, pero bueno, es muy raro el caso de líquidos en nuestro caso, y por lo tanto no deberíamos darle mucha importancia al valor de F, porque no se presenta habitualmente, pero sí el otro término, el de las sumatorias de las acciones variables, L, el viento, W, y la temperatura. Entonces, se toman en forma independiente cada una de ellas, en la 141, con el valor nominal, las cargas permanentes y las cargas variables. Y ahí tener los distintos estados. Ahora, después, cuando se toman en forma simultánea, como son acciones máximas, bueno, hay un coeficiente de simultaneidad que es ese 0,7, porque se considera que, bueno, las dos acciones, tanto sobrecarga y viento, es muy raro que coexistan en sus máximos. Por lo tanto, el coeficiente de simultaneidad es 0,7. Y el otro caso, en las que las tres acciones se presenten con sus máximos en el mismo momento, también es bastante
improbable y entonces aplica un coeficiente de disminución de 0,6. Este es el criterio que usa la norma para, de alguna forma, establecer cuáles son las solicitaciones máximas a considerar. Bien, en segundo término, en esta segunda filmina, vemos un poquito más respecto a cómo se verifican las secciones. Entonces, bueno, en principio, para pasar al tercer párrafo, que es lo más importante, ahí tienen el formato de verificación. Una F máxima, que es lo que estábamos hablando hoy, F máxima menor que F'. F', que es una tensión de diseño de referencia. Tensión de diseño de referencia. Recordemos estos términos. Tensión de diseño de referencia o tensión de diseño ajustada. La prima es ajustada. Nosotros teníamos, y voy al quinto párrafo, donde establezco la flecha ahora, esta F' es la tensión de diseño ajustada, y se obtiene esa tensión de diseño ajustada de la tensión de diseño de referencia, esta que teníamos de el tipo de especie, la procedencia y calidad, que depende de cada clase de madera, ¿cierto? Como habíamos visto en la norma de clasificación. La norma de clasificación nos da este valor, F, tensión de diseño ajustada. Y después tenemos que aplicar el F', que es la tensión de diseño ajustada. ¿Por qué la F'? Bueno, porque interviene en esta cantidad de factores que afectan a la resistencia. ¿Cuáles son esos factores? La duración de la carga. Si es más persistente, bueno, castiga más. Si es eventual y se presenta en forma accidental, vamos a ver que nos da un crédito respecto a la consideración de la carga. La condición de servicio, ya vamos a ver si es más húmeda o menos húmeda, la condición en la cual está implantada la estructura, el factor de temperatura, la estabilidad lateral. Esto, C sub L, tiene que ver con la posibilidad del pandeo lateral. Esto se da en vigas. O sea que hay factores que se aplican a una determinada tensión y a otras no. El tamaño de la pieza es el C sub F, la distribución lateral de cargas es el C sub R, y el factor de pandeo, que tiene que ver, C sub P, tiene que ver exclusivamente con el tema de columnas. Entonces, esto aplica a columnas. Bueno, esto es el criterio que aplica el formato tensiones menor que F', tensión de diseño ajustada en estos términos. Y adicionalmente, el segundo formato, que es el que tiene que ver con las deformaciones, está ahí. Delta F, las deformaciones máximas debidas a las solicitaciones de servicio, tiene que ser menor al delta admisible. Tiene que ser menor el delta admisible. Reitero, este es un método en tensiones admisibles y por lo tanto las cargas se consideran sin mayorar. ¿Qué quiere decir sin mayorar? Bueno, las condiciones propias que se espera que se produzcan en la vida útil como sus máximos, en la vida útil real, en las cargas reales, por eso se llama cargas de servicio, tanto para el formato de resistencia como para el formato de deformación. Los dos formatos tienen la misma condición de cargas. Bien, vamos a ver ahora qué son todos estos coeficientes que afectan a la tensión de diseño ajustada F'. Bueno, y ahí están los factores de ajuste aplicables en las maderas aserradas. En las otras maderas son similares, pero bueno, en las aserradas. F', recuerdan, F' tenía que ver con la tensión de diseño de referencia a flexión. Siempre el subíndice B labial, o B larga, se corresponde con flexión. Y esos coeficientes en la F ajustada está aplicando, o tiene un multiplicador que, fíjense, es el C sub D, el C sub M, el C sub T, el C sub L, el C sub F y el C sub R. Todos, diría todos, menos el de pandeo, porque obviamente en la flexión no existe el tema de pandeo, no se considera la condición de pandeo, sino que las propias de flexión. En la segunda, FT, estamos trabajando con tensión de tracción, ¿no? Tracción. Y bueno, esos son los coeficientes que
que hay que significativos, ¿no? C sub D, C sub M, C sub T. No se tiene en cuenta el C sub L, que era el pandeo lateral. En flexión existe, pero en tracción no, y por eso se abandona. Y el C sub R también, vamos a ver que tampoco se tiene en cuenta. Y tampoco el C sub P, porque es propio de la compresión. En corte, F' V, V corta en este caso, bueno, los tres coeficientes básicos, el F'C, compresión perpendicular, ¿no? Compresión perpendicular, los tres básicos, F'C, que es de compresión en dirección a las fibras, no lo pone, pero es compresión en dirección a las fibras. Bueno, los básicos, C sub D, C sub E, M y C sub T, y obviamente agrega el factor de pandeo, que es el más relevante, eso es para caso de columnas, de piezas comprimidas. Y después los valores propios que tienen que ver con el módulo de elasticidad inicial, y después el de característico y el mínimo. Esto es cómo se aplican los distintos factores o cuáles coeficientes se aplican en función de la tensión que voy a usar de comparación ajustada. Y ahora vamos a ver entonces qué son cada uno de esos coeficientes que están marcados ahí. En principio, el primero, el factor de duración de carga, C sub D. Fíjense, tiene esta variación, esa variación que ustedes están viendo ahí, en esta columna. Para las cargas permanentes, las cargas muertas, digamos, los pesos propios, castiga, y la castiga con un 10%, un 90% del valor total. O sea, la achica el valor. Para las cargas, las sobrecargas de uso, que son, bueno, da una duración nominal de 10 años, el coeficiente es 1. Para las cargas de menor tiempo, como puede ser la nieve le da el periodo invernal, obviamente, que es el periodo más 2 meses, 1,15. Una carga constructiva, que es una carga transitoria, 1,25. Una carga de viento, que se produce en pocos minutos, estamos hablando de los vientos máximos, o los sismos, que se produce en muy pocos minutos, fíjense, 1,6. O sea, un 60% más de la carga. Es un valor importante. Y la carga accidental, que puede ser un choque eventual de un vehículo, bueno, hasta el doble. Permite considerar el doble de la resistencia de la tensión, en este caso que se está verificando, producto de este coeficiente. Entonces, el coeficiente de duración de las cargas es muy importante en estos términos. El segundo factor es la condición de servicio. ¿Qué es este coeficiente de condición de servicio? Es, bueno, el lugar donde se va a trabajar la madera o donde va a estar expuesta. Una cosa que esté expuesta en un interior, en un local interior donde no hay tanta variación de humedad, y otra cosa que esté expuesta al exterior, en condiciones de humedad importantes, incluso en el agua, ¿no? Entonces, ahí hay unas condiciones de humedad entre 16 y 19, que son las características, que son donde uno calculó las tensiones para una probeta, mientras que si se exponen a valores mucho más importantes de humedad, bueno, en espacios de ambientes y locales húmedos o en contacto con el suelo o a la intemperie en regiones húmedas, bueno, hay que aplicar esos valores que se dan en esta tabla para las distintas tensiones. Para FB 0,85, para FT no aplica, digamos, 1, F del corte 0,97, F compresión perpendicular 0,67, compresión en el sentido de la fibra 0,8 y los módulos de elasticidad 0,9. El factor de temperatura tiene que ver cuando estamos exponiendo a nuestras estructuras a temperaturas mayores a los 40 grados centígrados. Hasta 40 grados centígrados, ustedes lo ven en esa tablita, bueno, las tensiones no están afectadas. Tensiones menores, estructuras expuestas a temperaturas menores a los 40 grados centígrados no afectan. Ahora, cuando se superan los 40 grados centígrados, bueno, empieza una disminución de las distintas tensiones en los valores que ustedes están viendo ahí. 0,9, 0,8 y 0,7 para esas condiciones.
entre 40 y 52 grados, y cuando ya se superan ampliamente, castiga un poco más, entre 52 y 65 grados, los factores del C sub T, el C sub T que hay que disponer en esas condiciones. El valor C sub L, que es el de estabilidad lateral de la viga, es el valor que antiguamente disponíamos como, o considerábamos como pandeo lateral. Y esto ocurre en vigas, es propio para vigas. ¿En qué condiciones se dan? En vigas, bueno, en vigas que tienen relaciones ancho-altura relativamente importante, en vigas relativamente altas respecto a su espesor, ¿no? Y por eso ahí fíjense que en el último párrafo el coeficiente C sub L es igual a 1, mientras la relación es 1 a 2. O sea, en las escuadrillas normales, una pieza, un tirante de 2x4, que la relación es 1 a 2, bueno, el C sub L es igual a 1. C sub L es igual a 1, no aplica. ¿Por qué? Y porque no hay posibilidad de pandeo lateral, no se desvía lateralmente porque el ancho es importante. Ahora, en las piezas, esas piezas donde tienen una viga muy esbelta, muy alta, en relación a su ancho, bueno, aplica o hay que considerar un coeficiente C sub L más importante. ¿Y cómo es este coeficiente C sub L? Bueno, es este que ustedes tienen acá en función justamente de la relación L sobre D, esta relación R sub B, en donde interviene la longitud de la viga y la relación D y B. D es el ancho, perdón, D es la altura de la viga y B es el ancho. Y entonces, en función de esa relación RB, ahí están en esta tablita a la derecha, están definidos los valores del coeficiente C sub L para las distintas esbelteces o relación de sección que podamos tener. Parece complejo, pero es un valor relativamente fácil. ¿Ven? Fíjense cómo va disminuyendo el valor de C sub L en la medida que las esbelteces crecen. Para las esbelteces menores, para RB del orden de 7 o 8, fíjense que los valores de C sub L son 1. 1 prácticamente no afecta. Ahora, cuando la relación de la altura respecto al ancho es mayor, este coeficiente aumenta y va castigando por el fenómeno conocido vulgarmente como el pandeo lateral. Entonces esto se interpreta de esta forma para vigas flexadas. Para vigas flexadas. El otro coeficiente tiene que ver con el tamaño. ¿Qué tiene que ver este tamaño? Bueno, que las tensiones que uno ha determinado en las tablas que nos dan los valores de referencia de las tensiones, están hechos para un determinado tamaño de probeta. Ahora, cuando nosotros tenemos una pieza más grande o más chica respecto de ese tamaño, bueno, hay un ajuste, una especie de ajuste por el tamaño de la sección real respecto al tamaño de la probeta, y esa variación está expresada en esa fórmula 431 que expresa el factor de tamaño de las probetas respecto al tamaño real de la pieza. Este es un coeficiente que tiene en consideración esa diferencia y no puede ser mayor que 1.3. Otro coeficiente que se aplica es en el caso de que tengamos dispuestas vigas, como se ven ahí en este entrepiso, estas vigas que están dispuestas ahí, unas paralelas a las otras, Ahí es la distribución lateral de cargas. ¿Qué ocurre con estos casos? Que se usan muchas veces en entrepisos. Cuando se pisa a una tabla que está dispuesta en o una viga que está dispuesta en esta condición, y tiene estas tablas que las están arriostrando unas con otras, cuando un individuo pisa específicamente esta tabla, las piezas adyacentes trabajan simultáneamente merced a esta tabla transversal. Entonces, de alguna forma, la deformación de una viga central hace trabajar a las piezas adyacentes, y esta
esta posibilidad, bueno, la norma la considera como beneficiosa y por lo tanto aplica un coeficiente de mejoramiento de las tensiones, que es este valor C sub R, distribución lateral de las cargas C sub R, que puede aplicarse en estas condiciones de cargas, cargas o sobrecargas de entrepisos, con este valor máximo 1,10, ¿no? Se puede aumentar un 10% el valor de las tensiones cuando se dan este tipo de situaciones. Por último, el coeficiente tal vez más importante es el que tiene que ver con el coeficiente de Pandeo, el que conocemos habitualmente como coeficiente de Pandeo, que es, bueno, la fórmula de Euler, y ustedes la ven explicada ahí, la fórmula de Euler, en los términos que siempre lo vimos, ¿no? Un coeficiente K de disminución por el valor de E dividido la esbeltez al cuadrado. Esta es la ecuación de Euler característica. Bueno, en madera se aplica lo mismo, y hay una formulita para maderas macizas, en la cual ya están determinados los valores de las tensiones a aplicar en función de la relación de la longitud de la columna respecto a su ancho o de la esbeltez. Cualquiera de los dos términos está aplicado acá en función de las distintas valores de E, ¿no? De E, módulo de resistencia, módulo de elasticidad longitudinal, y entonces acá aparecen estos coeficientes. Bueno, cuando la esbeltez es baja, obviamente, este coeficiente es 1, y en la medida que la esbeltez va creciendo, va castigando el factor de Pandeo a la resistencia, la va disminuyendo en función de las calidades de los determinados módulos de elasticidad longitudinal. Por eso está esta variación de distintas clases, distintos tipos de madera, porque tiene que ver con distintos módulos de elasticidad transversal. Pero finalmente se aplica este coeficiente en estas condiciones y es como aplicar la fórmula de Pandeo característica. Bueno, acá está la continuidad, es hasta 70 la esbeltez, ¿no? Bien, hasta ahí entonces eran los coeficientes que se aplican a las condiciones de resistencia. Habíamos visto que por un lado hay que verificar resistencia, pero por el otro lado hay que verificar deformación. Y en este punto, bueno, empezamos con las deformaciones, aplicando esta fórmula que ustedes están viendo ahí, la 3-2-3-1. Y fíjense que hay dos términos en lo que es la deformación. ¿Cómo determina la deformación? En dos términos. Separa dos tipos de cargas o dos tipos de deformaciones. Las deformaciones producidas por las cargas de corta duración, por esto este C sub D, CD, es de corta duración, cargas de corta duración, y las de larga duración. Entonces acá tienen las deformaciones producto de largas duraciones. A las deformaciones de larga duración, en general son las de corta duración, son las que tienen que ver con los efectos accidentales. El viento es corta duración, la nieve es corta duración, las accidentales son corta duración. Las de larga duración, ¿cuáles son? Las cargas permanentes, esas son las de larga duración. Y quedan entre medios, dependiendo de la condición, las sobrecargas. Las sobrecargas en algunos casos pueden ser consideradas como corta duración y en otros casos como larga duración, según qué tipo de sobrecarga tenga el destino de la estructura que estamos haciendo. Pero esta es la fórmula que aplica, ¿no? Esta es la fórmula que aplica. A las de larga duración, fíjense que las amplía con un coeficiente K. O sea, las multiplica por un coeficiente K que depende, y está acá explicado, de distintos factores, ¿no? Factores en los cuales, bueno, se está trabajando en condiciones secas, cuando se están trabajando en condiciones húmedas, y cuando están trabajando, bueno, cuando se cortó la madera recientemente. Entonces, hay distintos factores de aplicación o de ampliación, ¿no? 1,5 es cuando está en estado seco, pero como producto de las largas duraciones, las multiplican. La madera, en esta fórmula se está reconociendo que la madera se deforma a lo largo del tiempo para la misma carga, cosa que en los otros materiales
no pasaba. Y por lo tanto hay que considerar este coeficiente K en las distintas condiciones, tanto de aplicación del tipo de cargas como el ambiente en el cual va a estar expuesto. Bien, una vez que se determina el delta F en estas condiciones, se lo compara. ¿Con qué se lo compara? Con las deformaciones admisibles. Las deformaciones admisibles. Fíjense, acá tienen del mismo manual, del mismo reglamento, cuáles son las deformaciones admisibles en vigas, para viviendas, para comercio o para construcciones un poquito más temporales, ¿no? Entonces son menos exigentes. Pero para viviendas, que es el caso más típico, bueno, una deformación admisible es L sobre 360, ¿no? L sobre 360. Si son voladizos, la mitad. Son voladizos, la mitad. Pero una deformación admisible es L sobre 360 para las cargas variables. Para la carga total es L sobre 300. Esta es la deformación típica, L sobre 300 es la deformación admisible típica, y esto es lo que hay que verificar, ¿no? Hay que verificar. Entonces, las verificaciones que tenemos que hacer son las dos: la verificación de resistencia y la verificación de deformación. Las dos nos tienen que verificar. Si no verifica deformación, obviamente hay que aumentar la inercia, hay que dimensionar un poco más y obviamente va a seguir verificando resistencia, pero bueno, muchas veces no verifican, verifica resistencia y no verifica deformación. La determinante muchas veces pasa por que la deformación sea la limitante. Y bueno, hay que respetar esta condición porque muchas veces uno ve, sobre todo en los chalets, en las estructuras donde, por ejemplo, cubiertas de tejas, que son relativamente pesadas, ve cómo se produce una deformación y queda bastante desagradable, un techo en el cual aparece una especie de curva, ¿no? de deformación producto del peso de la estructura. Entonces, no es lo más aconsejable tener ese tipo, aunque resista, pero estéticamente no corresponde considerarlo como que está bien ejecutado. Otra condición respecto a la deformación tiene que ver con las vibraciones, ¿no? Son efectos de confortabilidad que hay que también verificar. Y las vibraciones tienen que ver con un factor ahí que ustedes tienen, una frecuencia de vibración de la viga de madera, F0, que tiene esta fórmula, tiene que ser en general mayor que 8 hercios. Entonces, bueno, y se hace imperceptible cuando se superan los 12 hercios. Entonces hay que darle una masa determinada o una inercia determinada a la sección para que esa frecuencia se estabilice o se coloque dentro de esa zona de periodos en los cuales no produzca este tipo de condición de vibración para las vigas, que son para entrepisos. En general ocurre esta condición y por eso la norma los prevé. Bien, vamos ahora, en función de estas cuestiones, tanto las de resistencia como las de deformación, vamos a ver cómo se verifican los elementos principales, ¿no? No vamos a incorporar cosas importantes, pero como en una vivienda como esta de madera, cómo se verifica una viga, o cómo se verifica una columna, elementos simples para tener claro y preciso cómo son en las verificaciones más comunes de los elementos principales de la construcción. En principio, los elementos flexionados. Ustedes ven acá una viga de un entrepiso y unas vigas secundarias y un entablonado que reparte esa carga. La viga finalmente es una viga de sección rectangular maciza, B por D. B es el ancho D es la altura, y tenemos que hacer cuáles son las verificaciones principales que vamos a hacer. Entonces, acá ya están, para miembros flexionados, cuáles son las verificaciones. Primero, resistencia a flexión, determinar el momento máximo.
determinar el momento máximo de esta viga, si es esta viga la que tenemos que calcular, o son estas vigas en el otro sentido. Segundo, verificar el corte máximo de esta viga para esas cargas calculadas. Después, verificar la reacción máxima en cada extremo. Verificar cuarto y 5 es las deformaciones. Entonces diría 1, 2 y 3 corresponden a los estados de verificación de tensiones, y el 4 y el 5 corresponden al estado de deformaciones y vibraciones, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Bueno, determinar el M máximo, el Q máximo y el R máximo. Momento máximo, que obviamente está en el centro de la viga, QL cuadrado por sobre 8, en general es para cargas distribuidas, ¿no? El Q máximo es Q por L sobre 2, obviamente la reacción máximo, y que hay muchas veces el Q máximo coincide con el R máximo, obviamente en vigas simplemente apoyadas. En otras vigas puede no coincidir. Después, otra de las cuestiones que siempre es un poquito, que se mide un poco más en detalle, ¿cuál es la longitud de cálculo? Si la longitud de cálculo es la luz libre de las vigas, ¿cómo se determina la luz de cálculo? Porque obviamente la luz de cálculo multiplica al momento al cuadrado, o sea, QL cuadrado sobre 8, bueno, ¿cuál es la luz que hay que considerar de la viga ya constructiva? Ya estamos yendo al centímetro para determinar el momento máximo. Entonces, determinar la longitud de la viga es importante. Determinar las cargas, separar las cargas de corta y larga duración, porque por lo que después tenemos que ver para calcular las deformaciones. Entonces tenemos que separar las cargas correspondientes a corta duración y a las de larga duración. Después, proponer una escuadría. Nosotros tenemos que proponer una escuadría de nuestra viga que vamos a utilizar, un determinado ancho y una determinada altura. Proponer qué madera vamos a utilizar, especie, procedencia y calidad. Entonces, nosotros definimos, según el CIRSO, cuáles son las maderas para saber específicamente, bueno, yo tengo esta madera y a esa madera tengo conocidas entonces el punto 6, cuáles son las tensiones de referencia, FB, FT, FB corta, FC y así sucesivamente, que las que tienen ustedes ahí. Esto surge de la madera que tengo disponible. Entonces, estas son las tareas previas que hay que hacer y los módulos de elasticidad, obviamente. Esto surge de la madera que tengo disponible. Yo tengo que, si yo soy el proyectista, tengo que decir, bueno, es esta madera, hay que comprar esta madera con este tipo de condiciones características. Estas son las tareas previas que hay que hacer al cálculo. Bueno, y las verificaciones de los elementos a realizar están aquí expresadas en esta otra filmina. La número 1, la habíamos dicho, la flexión. ¿Cuál es la flexión? Bueno, está aquí expresada. La flexión es el momento máximo dividido el módulo resistente. ¿Qué es el módulo resistente? B por D al cuadrado sobre 6. Bueno, obviamente el 6 pasa arriba multiplicando y queda esta fórmula de este tipo, ¿no? La tensión de flexión es 6 veces el momento máximo dividido B por D. Acá tengo una tensión solicitante. Esa tensión solicitante la tengo que comparar con esta tensión de diseño ajustada resistente, y que tiene que ser, obviamente, menor. Y esta es la verificación que tengo que hacer a flexión. F'B. Fb menor a F'B. ¿Cómo es F'B? Es igual a Fb por todos estos coeficientes que ustedes tienen ahí, ¿no? C sub D, C sub M, C sub T, C sub L, C sub F y C sub R, calculados de acuerdo a como los mismos, y esta es la verificación que hay que hacer. Respecto al corte, la solicitación del corte, ¿cuánto vale? El corte máximo, que es lo que se espera se vaya a tener en un apoyo, dividido las 2 tercios de B sobre D. Y esa es la fórmula de corte, ¿no? Esa es el corte solicitante. FB es el corte, y lo comparo con el F'B, que como habíamos dicho es
FB por C sub D por C sub M por C sub T. Una tercera verificación es la compresión que se produce en el apoyo, ¿no? Yo tengo una determinada longitud de apoyo, LA, tengo una longitud de apoyo, un ancho B, una longitud LA, un ancho B, y por ahí se tienen que desarrollar las tensiones de apoyo, ¿no? Y esas tensiones de apoyo están en dirección perpendicular a las fibras, y entonces producen una compresión perpendicular a la fibra que está expresada en esta fórmula. La reacción máxima dividido la superficie de apoyo, que es B por LA. LA es el largo del apoyo de la viga. Y acá muchas veces, bueno, hace falta incrementar esta longitud de apoyo o ponerle un refuerzo. Bueno, acá se verá si es necesario o no es necesario, pero la certeza es que la tensión perpendicular en el apoyo está dada por esta fórmula. La reacción que hay que transmitir en el apoyo y el ancho de apoyo de la viga. B, ancho de viga, LA, longitud de apoyo. ¿Esa con qué lo comparo? Bueno, lo comparo con la F'C, que es la tensión resistente ajustada, ¿no? Que es la tensión resistente de compresión perpendicular por todos esos coeficientes. Entonces, 1, 2 y 3, nuevamente, son las verificaciones resistentes de las vigas. Y ahora vamos a ver la 4 y la 5, que tienen que ver con el formato de verificación de deformaciones, el segundo criterio. ¿Cómo es este formato de verificaciones? Bueno, lo tenemos acá. Para una viga simplemente apoyada, una deformación típica, para una viga simplemente apoyada, obviamente, para una viga continua será distinto, todos ustedes saben cómo se determinan esto, hay tablas, o la misma máquina de los programas de cálculo nos dan las deformaciones, pero yo hice el ejemplo para una viga simplemente apoyada. Es 5 sobre 384 Q por L cuarta sobre EJ, ¿no? O E'J. Esta es la deformación de una viga en el centro de la viga, debido a una carga Q, de una viga de longitud L, ¿no? ¿Cuál es la deformación? ¿No? ¿Cuál es la deformación? Y obviamente la sumatoria de las deformaciones tendremos que compararlo con esta. Y entonces, esta delta F calculada con esta forma, K por las deformaciones de larga duración más las deformaciones de corta duración, tienen que ser menores a las condiciones que fija la norma, que están dadas en esta tabla 3232, que son básicamente esas que habíamos visto, longitud dividido 300, como condición típica, ¿no? Para viviendas, tiene que verificar esta condición. Esta es la deformación solicitante y esta debe ser la deformación admisible. Y por último, las vibraciones, ¿no? Sabiendo que la frecuencia natural tiene que ser mayor de 8 Hz, es la otra verificación que hay que hacer. Entonces, aquí están el paquete de verificaciones que hay que hacer para una viga en términos generales. No sé si hay alguna pregunta, chicos, respecto de esto, de las vigas. Si no hay preguntas, sigo para elementos de otro tipo. Y en general para columnas, ¿no? Las columnas se verifican la tensión de compresión, va a estar dada por la carga P solicitante, la P solicitante sin mayorar, P máxima, dividido la sección transversal, B y D. Eso me da una tensión de compresión. Esa tensión de compresión tiene que ser menor a la tensión ajustada de compresión, donde intervienen todos los coeficientes, incluido el coeficiente C sub P, que es el característico para este caso, ¿no? Es el que más trabajo un poquito nos va a dar, este C sub P. ¿Por qué el trabajo nos va a dar? Porque depende de cómo sean los miembros de la columna. Si son miembros simples, bueno, hay que usar unas tablas. Si son miembros compuestos, hay que usar otras tablas. Si los están por separadores, hay que usar otras tablas. Entonces, este es el formato que hay que verificar en cada caso. Vamos a ver el caso de miembros de otros casos.
el caso, por ejemplo, de tracción, de nuevo, la tracción es T sobre la sección, B sobre D, y de nuevo hay que comparar Ft con F'T calculado de esta forma, ¿no? Todo caso se deberá considerar el área neta para el cálculo de la tensión Ft cuando tengamos que usar roblones o algunos tipos de cosas y se produzca esa disminución de la sección transversal. Cuando tenemos solicitaciones combinadas de flexión y tracción, bueno, usar la fórmula de interacción que está acá y que, bueno, en ambos términos está primero lo correspondiente a tracción, en los términos de solicitaciones en la parte del numerador y resistencias en la parte del denominador. El primer término corresponde a la tracción y el segundo término corresponde a la participación de la flexión y obviamente esto tiene que dar menor que 1. Bueno, los elementos sometidos a flexocompresión son un poco más complicados por los fenómenos de segundo orden, pero también tenemos estas fórmulas que nos vinculan. La parte superior sigue siendo esta flexión oblicua encima, es una fórmula bastante compleja y que muy pocas veces se da, pero bueno, es un caso generalizado. El primer término corresponde a la compresión pura, el numerador de nuevo es la solicitación, el denominador es la resistencia, y los otros términos corresponden a las flexiones en un sentido y en el otro sentido, y las fórmulas ustedes las tienen ahí, las fórmulas simples de Euler, para el caso de compresión, bueno, aplicado de nuevo el coeficiente RB en función de la esbeltez de la sección. Bien, hasta aquí entonces hemos visto la consideración de las distintas verificaciones de elementos estructurales, vigas y columnas. Vamos a partir de esta filmina a ver el tema, básicamente, un poco rápidamente, el tema de uniones en maderas. Bueno, y ustedes tienen acá en esta fotografía las diversas uniones que hay y obviamente las distintas formas de trabajar que son bastante heterogéneas, ¿no? Unas respecto de otras. Tenemos ahí uniones encoladas, que obviamente dependían mucho de que el sistema estuviese controlado, tanto en la participación de un buen cepillado, una buena presión entre las piezas y un buen adhesivo, obviamente. Y si se daban todas estas condiciones, prácticamente se podía tomar a esas secciones como secciones aserradas del mismo tamaño, porque las uniones no disminuían la condición resistente de las maderas base que se toman como para el uso. Y después hay distintos tipos de conectores, ¿no? Conectores tipo anillo o llaves, como ustedes se están viendo acá, encastres que son de los viejos carpinteros que usaban estos tipos de encastres para transferir los esfuerzos de un tirante al otro, ¿no? Y acá hay toda una serie de artesanías respecto a este tipo de ejecuciones. Y después uniones con elementos metálicos, clavos, placas dentadas, tornillos o tirafondos, ¿no? Son un poco lo que vamos a ver en esta sección 6 de uniones. Bueno, las diversas posibilidades que tiene la madera de recurrir a este tipo de uniones. Bien, en principio, cuando uno hace una unión, como se está viendo en este sector, y se analiza como uno quiere empalmar dos tablas de este tipo y analiza cómo es el comportamiento con los distintos medios de unión, bueno, tiene esta heterogeneidad que estamos viendo en esta figura, que está planteada ahí. En ordenadas está la resistencia del elemento de unión, en abscisas está la deformación, que se puede tener la deformación en el sentido de la acción de las cargas, es una carga traccionada, ¿no? La deformación que podemos tener.
Y acá están los distintos comportamientos de los distintos tipos de uniones que podemos hacer para una unión de este tipo. Nosotros, bueno, y si ponemos ahí, si ponemos una unión encolada fíjense, tiene un buen comportamiento. ¿Qué significa un buen comportamiento? Bueno, que resiste bien y tiene una relativamente baja deformación. La segunda condición es un anillo abierto. Bueno, tiene un comportamiento inicial lineal y después un poco errático. Después una placa dentada, la C, es una placa dentada. La C, esta. Tiene una deformación inicial, un comportamiento medio errático. También un pasador es este. Una baja capacidad, una deformación importante porque hay que hacer un agujero y entonces ese agujero se produce una aplicación de la carga frente al agujero. El bulón, ¿no? El bulón también pasa lo mismo, esta deformación inicial hasta que el bulón se ajusta contra las paredes del agujero, pero ahí aparece una deformación importante y recién ahí empieza a tomar carga. Y los clavos, que los clavos tienen obviamente una baja capacidad unitaria de transmisión de carga porque son una pieza relativamente de poca dimensión específica para transferir esfuerzo. Entonces, este es el esquema que tenemos de configuraciones de análisis, de investigaciones de cómo trabajan cada tipo de unión y es bastante, obviamente, bastante heterogéneo. Vamos a empezar a ver cada una de ellas, analizarlas en la medida de lo posible, al menos superficialmente, digamos. Las primeras son las uniones encastradas, y ahí se usan para este tipo de cabreadas, ¿no? Entonces se produce un rebaje en una de estas tirantes, como ustedes están viendo ahí, donde aparece este T sub B, que es el encastre, y una determinada longitud en la cual se produce este rebaje, ¿no? Pero entonces, una fuerza que está viniendo por esta viga inclinada de este tipo, bueno, produce en este encastre una presión de compresión, en este sentido, en T sub B, y una tensión de corte en esta longitud LB desde este punto donde se aplica esa tensión hasta el borde. Entonces hay que verificar tanto el talón T sub B, que es la altura del encastre, como la longitud que hay que disponer para que no se produzca un corte en esta sección y que esta longitud LB sea la suficiente como para transmitir los esfuerzos de corte en esa sección. Entonces acá están las dos verificaciones. La del talón, en donde el esfuerzo S se lo divide por el ancho B y F'C, que es la tensión de compresión aplicada en esta sección, y la longitud LB, que tiene que ver con estas condiciones de corte que se producen en la madera en la longitud LB que tiene la distancia entre la aplicación de la carga y el extremo de la pieza. LB sería esta distancia de acá hasta acá, en la que se transmite el esfuerzo que estamos trayendo por esfuerzo de corte al resto de la sección resistente. Entonces acá son las dos fórmulas que hay que verificar y con eso se determina, bueno, si esto verifica o no verifica, considerando el esfuerzo del cordón inclinado y la escuadría en cada caso, considerando las tensiones F'C de compresión, F tensión de referencia ajustada a compresión y tensión de referencia ajustada a corte respectivamente aplicada en cada una de estas cuestiones. Bueno, este es un caso típico de verificación de una cabreada en estas condiciones. El otro caso que también es bastante usual es hacer una conexión, un empalme, como se está viendo en esta figura, de este esfuerzo de dos elementos como tirantes, empalmados a tracción. ¿Cómo se empalman a tracción? Mediante una llave, que está ubicada acá, o un taco de madera, o una llave. Acá es una llave,
metálica, pero puede ser un taco de madera, un taco de madera gruesa, como se ve acá, este taquito, que esté interpuesto en este lugar. Además de esta condición del taco, obviamente hay que disponer anclajes a ambos lados para que esto obviamente se mantenga en posición. Entonces aquí están calculadas los esfuerzos, ¿no?, que requieren las distintas solicitaciones. El corte en los tirantes, también para la longitud LB, la distancia del taco al borde, que requiere para que se desarrolle esta tensión horizontal, y el corte en el taco mismo, en esta sección, con la tensión del taco, el aplastamiento y toda esta cuestión. Acá está una formulación de resistencia de la llave o el taco en términos estructurales, que bueno, se puede analizar su verificación para condiciones similares o parecidas a esta condición para miembros traccionados. En el punto del caso de uniones con pernos o uniones con elementos metálicos, bueno, hay que definir con qué tipo de elemento metálico tenemos que trabajar, y acá están descritos esos tipos de uniones con clavijas. Pueden ser bulones, pueden ser tirafondos, pueden ser tornillos o pueden ser clavos. Cada uno de estos obviamente merece una atención particular y merecen también una disposición, ¿no?, particular para su análisis. Entonces acá hay un detalle que fija la norma para cada uno de estos casos, respetando determinadas, digamos, configuraciones que hay que tener, distancias entre bulones, distancias entre bulones, distancias de los bulones a los apoyos, es decir, las distintas disposiciones dependiendo de sus espesores, cómo se colocan, si hay que hacer una preperforación, si no hay que hacer una preperforación. Bueno, son todas estas disposiciones constructivas que nos permiten la norma disponer, y además de eso, la norma nos da, bueno, cuáles son las cargas que son esperables para el tipo de condiciones. Y acá, por ejemplo, vienen, bueno, dadas las distancias mínimas de estas configuraciones. Fíjense, las distancias mínimas entre pernos metálicos. Bueno, acá están 4D, 5D, bueno, en cada caso, la organización que hay que dar para la definición de una unión o la geometría de este tipo de unión, ¿no? Después, los distintos análisis en los cuales trabajan esas clavijas, pues son distintas circunstancias, y entonces están analizado esta capacidad lateral de carga que tienen las clavijas en función de la disposición, corte simple, corte doble, un modo de rotura de aplastamiento en la placa más grande, aplastamiento en la placa menor, corte en el tornillo, determinadas formas de rotura que están expresadas acá en forma sintética, yo lo estoy expresando, pero de alguna forma uno puede hacer una valoración, así como hacíamos para determinar pernos o uniones abulonadas. Acá también pasa más o menos lo mismo, determinar el corte en el bulón o el aplastamiento en la placa. Y esos dos son los dos términos que nos dan la capacidad de carga lateral, Z, que son admisibles para cada tipo de elemento metálico que estemos instalando. En función de eso tenemos una serie de tablas que nos dan este valor de carga lateral y nos fijan, bueno, este valor de Z afectado por los distintos coeficientes de ajuste que, a imagen y semejanza de lo que vimos con los miembros estructurales, podemos también obtener para el tema de las uniones. Adicionalmente a esto, así como existe una carga lateral, existe también para los clavos o para las uniones con clavijas una carga de extracción, ¿no? De extracción, dada por los distintos tipos de clavos en este caso. Y bueno, acá tienen, según sea el distinto diámetro y la calidad de la madera, cuáles son los valores de extracción que se pueden considerar para los distintos uniones con clavos. Entonces acá está W, es el
valor de la tracción que pueden ser admisibles para el conjunto de elementos de uniones en este sentido. Finalmente, además de las uniones, existen los apoyos, ¿no? Y las uniones entre chapas ayudadas por elementos metálicos adicionales, como son estas chapas, ¿no? Estas chapas que transfieren la carga, no ya por las mismas piezas, sino que transfieren a través de estas cargas, de las cargas que provienen de los distintos elementos estructurales, a través de estas chapas se pueden, bueno, ofrecer una alternativa de solución a las uniones en las cuales encabreadas, o las transferencias con algún inserto metálico para trabajar de una viga principal a una viga secundaria con estos tipos de apoyo que ustedes han dicho, o elementos de columnas en los cuales se deben disponer para que la madera no llegue al piso, porque el piso en general tiene una condición húmeda y entonces hay que generar una distancia adecuada para que la madera no se pudra y mantener un espaciamiento, ¿no?, metálico que nos proteja de esa condición. Bueno, son todas elementos metálicos auxiliares que hay que considerar al momento de diseño de las maderas o de las estructuras de madera, que al menos es bueno recordar los que existen y que pueden ser de aplicación en algunos diseños que tenemos que considerar. Bueno, para mí, chicos, acá yo termino con el módulo 8, esto es nuestras clases típicas, pero finalmente, como horario final de todas estas clases, de todos estos módulos que yo estoy dando y damos acá con Fernando, siempre les recuerdo a todos mis alumnos, y más que ustedes están transitando los años finales de nuestra carrera, que bueno, además de las cuestiones técnicas que son importantes, ¿no? Son muy importantes que ustedes tengan todos los conocimientos, bueno, recordarles otras cuestiones que también son no menos importantes, ¿no? Y que a los ingenieros a veces nos hace falta recordarlas y tenerlas en consideración y tenerlas como un objetivo a tener en toda nuestra vida útil como ingeniero, quiero decir. Y ustedes sabrán que como ingenieros van a estar siempre, bueno, en los lugares de decisión de determinadas acciones, ¿no? Y los que pueden tener determinados compromisos, una decisión respecto en un sentido, en otro sentido, y por eso yo les acerco... ¿No me lo cargaste? Tiene 1%, así después le saco las fotos a las cosas de él. Chicos, ¿me escuchan? Entonces les acompaño acá en esta última filmina, el decálogo de nuestro doctor René Favaloro, que fue un profesional, obviamente, de nuestra Universidad Nacional de La Plata, de acá de La Plata, que nos prestigió como profesionales a todos nosotros y nos dejó un legado en los cuales sería bueno también, así como repasamos los distintos módulos, repasar este decálogo, para que guíe el accionar profesional de todos ustedes. Así que bueno, se los dejo también como una especie de contribución honoraria a estas cuestiones técnicas que, bueno, uno cuando ya completa la vida profesional se da cuenta que en la vida también hay que tener en cuenta este tipo de cosas y hay que tenerlo en cuenta desde un inicio y tratar de llevarlo adelante con la mejor sensatez y con la mejor, bueno, las mejores ideas para nosotros y para nuestro país. Así que bueno, chicos, les mando un saludo, les agradezco mucho la atención y bueno, estaremos a disposición de ustedes para las preguntas que crean convenientes. Les mando un abrazo. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, Rodolfo. Fernando, yo ya terminé. Bien, veo. Así que mira, terminé una hora casi justo. Sí. Así que bueno, no sé, vos vas a seguir ahora. Y yo me quedo un rato para las consultas de los trabajos prácticos. Bueno, dale. Nos vemos entonces el miércoles. Vamos el miércoles nomás, claro.
a las 5. Así que chicos, les pido, bueno, nos falta poquito, estamos en un año bastante especial, ¿no? Ya para todos, yo creo que para ustedes también, obviamente. Para nosotros ha significado una tarea media extraña a veces, pero hay que poner un poco la voluntad porque hay que aprovechar los tiempos. Ustedes están en los tiempos en los cuales, bueno, se requiere que ustedes terminen la carrera y, bueno, salgan a poder realizar los objetivos que ustedes tienen pensados para su vida y además satisfaga económicamente algunas condiciones y mejoras, ¿no? Y las expectativas que hay de, bueno, nosotros nuestra mejor voluntad de trabajar y de que ustedes aprueben, pero ustedes obviamente tienen que hacer el esfuerzo de estudiar estas cosas y tener los contenidos mínimos necesarios para convencernos de que están aprobados y están bien. Así que les pido, bueno, un último esfuerzo para hasta la semana que viene y bueno, que lean los módulos, cualquier cosa estamos a disposición con Fernando para hacer las respuestas el día miércoles a las 5 de la tarde. Dale, Rodolfo. Nos Gracias. vemos la semana que viene. Dale, Fernando, nos Gracias, vemos, profesor. nos vemos el miércoles, saludo. chicos. Hasta luego, Un abrazo. Chao, chao. Profe, Profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo anda, ¿tenemos una profesor? consulta acerca del TP integrador o...? Sí, en principio la idea era concentrarse en los trabajos prácticos, porque como la semana que viene es el parcial, por ahí está bueno sacarnos bueno. las dudas todos juntos primero de lo que serían los TP para los chicos que piensan rendir, y después nos quedamos si quieren un ratito con los integradores, no hay problema. Porque también ¿Alguien grabó la clase de recién? Porque no se estaba grabando. O no sé. y no sé si me parece que a mí no se me grabó, ¿no? Y no estaba... No, pero igualmente el PowerPoint que está subido con audio, digamos. Ah. Dale, buenísimo. Igualmente creo que estaba chequeando eso. Creo que el que está subido en el Drive. A ver. Sí, tiene un PowerPoint animado con audio, digamos, ¿no? También Sí, está. sí, tienen audio, ¿no? Acompaña con audio. Sí, sí. Así que bueno. No, lo tienen por dos lados ahí. Profe, Bueno, una consulta sobre el TP5, que estaba revisando ayer las correcciones. No sé si lo tiene por ahí, pero en el Voy. ejercicio 2, Para que abro un poco abro lo que abro y abro. Me estás hablando de tus correcciones del MUD, del CBG. Perdón, te decía, si me estás hablando de lo que yo te corregí en el CBG. ay, perdón, puse el en el TP2, el ejercicio, a ver, el ejercicio, no, perdón, TP2 no, TP5, ejercicio 2, la segunda parte, o sea, la parte B, que es la de tracción en presencia de corte. ¿Vos querés que yo te explique la corrección que te hice o que te lo diga en la explicación? No, una cosa puntual. Para sí. sacar la fórmula de tensión de tracción nominal modificada, que es la que es FNT apóstrofe. Claro, exacto. Tiene un FRB con una F cursiva. Minúscula. Exacto, que es la tensión requerida de corte. Eso es corte sobre el número de bulones por hilera. Por el área. Por el área. Totales. Totales. Totales, ok, perfecto. Sí, porque, digamos, distribuimos el corte equitativamente, ¿no? Distribuimos el corte en todos los bulones. Bien. No por la hilera, sino, digamos, todos toman lo mismo. O sea, haciendo la excepción que habla el profesor de que hay cierto número ya que, en la cual ya no sería así. Estamos considerando que todos toman lo mismo, digamos. Bien. Entonces, el número completo por el área. Entonces tengo una tensión. Que es este. Perfecto. Y obviamente no puede ser mayor
a la que te da la tabla, ¿no? Porque como, fíjate que por la matemática de la fórmula tienen un 1.3 al principio, mayorando la de la tabla, la tensión nominal de tracción. Si el corte es muy bajo y este término no resta suficiente, puede que este término, digamos, que toda esta cuenta dé más grande que la resistencia que da la tabla, que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Que sea más que 620, por ejemplo, en este caso. No tiene sentido. Te puede dar 700, por ejemplo, 700 megapascales. Me estaría O pasando. 7.000 kilos. No, y esto no es una verificación, es un límite, como siempre, cuando estaba el momento plástico, ¿se acuerdan? Es un límite, es considerar el corte si corresponde, digamos. Si corresponde, te vas a dar cuenta porque te va a dar más chica, la prima te va a dar más chica que esta, entonces usás la más chica de las dos. Si, bueno, el corte es comparativamente bajo, no llega a influenciar la tracción, bueno, no se considera. Sí, directamente se toma. O sea, Se si toma queda siempre la menor. Este es un límite. Claro, este es un límite para esta fórmula. Se escucha muy mal el micrófono. Sí, no sé, yo no hablé. Ah, bueno. Y la otra consulta que tenía, también sobre ese mismo ejercicio, aplastamiento y desgarramiento, el FU. Ah, pero bueno, en este ejercicio, sí. ¿Esto lo se puse. puede grabar? Las dudas, porque por ahí después sirven tenerlas grabadas para verlas. Bueno. Vamos a grabar en la nube. En ese mismo ejercicio, bueno, no está porque está explicado en el anterior, sí. Pero, bueno, las fórmulas que ambas, el RN de aplastamiento y desgarramiento, ambas incluyen FU. Sí. Estoy un poco perdido ahí. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo obtenerlo? El FU. El FU es de la chapa, no es la del. Digamos. El aplastamiento y el desgarramiento son fenómenos que no se dan en el bulón, sino se dan en la chapa. En la chapa de nudo o en el ángulo donde está soportando, donde está pasando la carga. O sea, la carga viene viajando por el ángulo, pasa a los 4 bulones, en este ejemplo sencillo que hay acá. La carga viene por el centro de gravedad, digamos, y distribuida como tensión en todo el perfil L, digamos, ¿no? Se encuentra con los bulones y, bueno, los bulones toman la carga que tenía el ángulo. Y a su vez los bulones le pasan la carga a la chapa de fondo. Entonces, dependiendo de qué tenga el menor espesor, se pueden producir dos fenómenos en el menor espesor de la parte conectada, digamos, ¿no? Este espesor de material conectado tiene que tomar el menor, ya sea, en este caso, el ala del ángulo o la chapa de nudo, que está por atrás. Y son dos situaciones distintas. Yo me acuerdo que un día la traté de dibujar muy mal, como siempre. Por ahí me conviene hacerlo ya en AutoCAD esto, ¿no? Porque, digamos, si uno trata de hacer un corte, por ejemplo, acá, digamos, viendo un corte en lo que sería en este primer bulón, está medio agujero y la placa continúa, después viene otro agujero. Acá está el bulón tiene carga y aplasta todo un sector, todo este sector de chapa, ¿no? Que es el sector que está en contacto con el bulón directamente. Y lo que pasa, bueno, lo habrás visto, el agujero se termina agrandando, ¿no? Se termina deformando, se termina aplastando toda la chapa que está acá. Obviamente en la dirección de la carga, ¿no? Entonces se deforma el agujero y se aplasta la chapa. Es una rotura por aplastamiento. Si es grave, puede ser que, digamos, pierda carga este bulón, incluso no se pueda desarrollar bien la resistencia, entonces es un modo de falla de la placa. Y este área, entonces, es básicamente el diámetro del bulón por T, porque esto es el espesor de la placa, ¿no? Esto es T. Y esto, uy, qué difícil, esto es el diámetro del bulón, ¿no? Es el área representada por la proyección del diámetro para atrás, digamos, y todo este área que está aplastando al pasar la carga del bulón. Esto es lo que vale para un bulón, la resistencia de aplastamiento. El T es el espesor de la menor parte conectada, bueno, 2.4 es una constante, y FU es la resistencia última mínima del material conectado. Básicamente es el FU de la chapa, o del ángulo, si es F24, la chapa que generalmente utilizamos el mismo tipo de material, en general puede pasar que no, pero F24 y F24, por ejemplo, para lo que es la chapa de nudo. Entonces dependerá de la chapa. Y creo que tiene que ser
no sé si puse el enunciado, pero cuando dice placa de nudo, material F24, porque fíjate que el material F24 es el ángulo y la chapa, el bulón tiene una calidad distinta. Entonces, este F24 está diciendo que, bueno, este FU es 360 megapascales, ¿no? Porque si se acuerdan, al principio cuando vimos resistencias, y lo explica el profesor, la chapa F24 tiene un FI que, bueno, es 240 a 235 megapascales. Y el FU es 360 o 370, ¿no? Megapascal. Entonces el valor que tenés que usar es este. Depende de la calidad de la chapa. no me acuerdo. 370, bueno, le pongo 370, de dónde va a dar. Y el desgarramiento es otra rotura, es otro tipo de rotura, pero también se produce en la placa o en el ángulo. Y bueno, algo que tenía que haber hecho no hice, el LC es desde acá, ¿no? Es desde el borde. Es desde el borde del agujero, de lo que sería el borde de perforación, hasta el borde libre en la dirección de la carga, o sea, es esta distancia, en este caso, esa distancia que está ahí, o bien la distancia entre perforaciones. Lo que pasa es que muchas veces la distancia entre perforaciones sucesivas es más grande que la distancia al límite. Generalmente dejamos 3 diámetros entre bulones y 1,5, 2 diámetros al borde conectado. Digamos, si yo tengo una tracción así, la distancia al borde conectado en la dirección de la carga es esta, ¿no? Y ahí lo que pasa es otro tipo de rotura donde se desgarra la chapa, digamos. Yo si trato de hacer un corte ahí, de vuelta, vos tenés el agujero, y lo que pasa es que esta sección que está acá rompe, y se produce un desgarramiento acá en este sector, digamos, ¿no? Se produce una rotura ahí. Entonces es esta distancia LC por el espesor de la chapa nuevamente, ahí tenés un área, que básicamente es el área que está ahí, esta es T, es todo este área, viste, justamente este dibujo no se puede dibujar, ¿no? Porque está fuera de este plano, que bueno, por la resistencia última, dependiendo del material que sea, te da un valor. Y me tengo que quedar con el menor de los dos, porque obviamente es la rotura que se va a producir primero. En este caso, siempre hay que considerar 0,75 para este tipo de roturas frágiles. Y bueno, la fórmula que está dando el reglamento es para un bulón, digamos, ¿no? Para un bulón. Por eso siempre tienen que comparar bien qué solicitación están tomando y qué resistencia están tomando. Eso es importante. No sé si te contesté o te confundí más. No, sí, perfecto. Me quedó súper claro. Y bueno, esto de siempre que hay corte, hay aplastamiento y desgarramiento, porque si vos te fijás, lo que es tracción para el ángulo es corte simple en los bulones, ¿no? La carga está perpendicular al eje de los bulones acá, en este caso. Entonces, siempre que hay corte en el bulón, se produce ese tipo de rotura de aplastamiento y desgarramiento. Siempre que verifiquen corte, hay que verificar esto. Tanto sea bulón a tipo de deslizamiento crítico, o fricción, o el bulón tradicional de aplastamiento o apriete ajustado, que se le llama la norma. Pero bueno, siempre que hay corte, hay que hacer esto, J310. ¿Alguna otra cosa de STP? No solo Tomás, sino alguna otra persona que tenga dudas. Cualquiera sea la duda. No, yo por ahora no. Me puse el otro día con el 6 y venía saliendo bien, así que más con los videos que tenés para ir viéndolos y ir siguiendo. Bueno, del 6, también, 5 o 6 en principio. ¿Tienen dudas del 6? No. Vi que me subieron algunos, no llegué porque tuve un día terrible hoy, pero mañana por ahí corrijo los TP que me subieron. No sé cuándo lo subieron, a ver si... Te hago una consulta del TP6. Sí. La fórmula de la inercia torsional de la soldadura,
¿Las coordenadas X e Y son respecto del centro de gravedad del conjunto de la soldadura o qué coordenadas son? No me queda muy claro. Sí, son respecto del centro de gravedad del conjunto de la soldadura. Perfecto. Para que lo estoy tratando de abrir. No sé si ven todo ustedes. Sí, ahí estamos viendo lo mismo que vos. ¿Cómo estás afrontando esto? Este ejercicio 2. Claro, sí. No, primero tenés una configuración de soldadura en forma de C, digamos, que está sometido a un momento torsor. Y, aparte de un corte, obviamente, hay que determinar el centro de gravedad, colocando el 0 y haciendo área por distancia, en un eje y en el otro, y te da una posición de centro de gravedad, que seguramente este de acá, el único de simetría que tiene, estará por ahí más o menos. A ver si lo puedo. Y estará por ahí. Bueno, no, tan chiquito no quiero dibujar. Y después, si todo el resto de las coordenadas son en función al centro de gravedad, ¿ves? Acá está respecto al centro de gravedad. Perfecto. Guarda que acá se toma ancho unitario, entonces en este ejercicio no hay que considerar esto, digamos. Y bueno, esto queda en kilogramo por centímetro, esto también queda en centímetro cubo, y cuando llego a comparar al final puedo hacer esta situación, ¿no? Hay que ser coherente con las unidades. Fíjate que acá es sumatoria de L, no lo multiplico por G. Y en este J tampoco multiplico por la garganta. Es más, lo vamos a mostrar mejor que eso. Tim Marín le do, pingüe. ¿Dónde está? Acá. Tiene que estar acá. Lo pasé. Ejercicio 2, ¿no? Ejercicio 2, sí. Ahí estamos viendo solo el PDF de antes, ¿eh? Ahora voy a abrir el programita que uso yo. Ah, sí. Así lo vemos ahí y ven lo que estoy diciendo. Vamos, para que comparta la pantalla. Bueno, el ejercicio es este, como íbamos diciendo recién. Por ahí no cambié las unidades, pero bueno. Fíjate que, bueno, uno determina el centro de gravedad, en primera instancia, y haciendo área por distancia, eso es bastante sencillo. Y determina un J, pero en el J, que está expuesto ahí, te queda centímetros al cubo, no te queda J centímetros a la cuarta. ¿Por qué? Porque acá no estoy multiplicando por G. Porque esto sería G por el E1 cubo, G por el E2 cubo, ¿sí? Y esto es área por distancia, y al área la estoy considerando como L, ¿no? Bien. Digamos, mismo que acá, el área la estoy considerando en centímetros. Es área por unidad de garganta, digamos. Claro. Sí, sí. Entonces, fíjate que el área está en centímetros, porque básicamente es la longitud del cordón. Cuando uno considera G unitario, digamos, ¿no? Y el J, bueno, nos queda con la fórmula que vimos en centímetros al cubo. ¿Por qué es esto? Es por cómo está planteado el ejercicio, digamos. ¿Está en el PDF ahora? Sí. Me equivoqué de TP, así que es muy difícil. El ejercicio pide determinar el tamaño de soldadura, digamos. Es distinto a este que pide, bueno, verificar, y distinto al 3, cuando es el doblete típico que vimos el otro día, que es verificar la unión, donde el tamaño de soldadura está, o lo adoptás, y lo verificás, o está dado y lo verificás. Acá en este caso hay que tratar de determinar el tamaño de soldadura. Yo no quiero que ustedes pongan el cateto máximo y les dé sobrado. ¿Me explico? Es un ejercicio particular que tiene otra forma de resolverlo. Sí. Entonces, por eso se hace lo del G unitario. Si yo tengo este valor de garganta dado, yo hago las cuentas y digo, verifica o no verifica. ¿Sí? En este caso hay que hacer exactamente, colocar la garganta que cumple con esta situación. Porque lo más fácil es, fíjate que no les damos los tamaños de las chapas. Entonces, al no dar los tamaños de las chapas, vos no podés adoptar un G, adoptar un A, ¿no? En función de los espesores, como hacemos siempre. Es un ejercicio un poco más raro, que tiene ese detalle. Sí, perfecto. Entonces, bueno, las tensiones te quedan en centímetros, kilonewton sobre centímetro. Bueno, obviamente solamente hay FI, así que lo que es por corte te queda por mi nomenclatura, ¿no? Kilonewton sobre centímetro. Cuando haces la tensión del torsor, lo mismo,
te quedan kilonewtons sobre centímetro, y terminás notando F en este caso en kilonewtons sobre centímetro. Esta F la dividís por la garganta, o básicamente el tamaño por 0,7, 0,707, como quieras. Porque esto es la garganta, y esto sí lo comparás, porque es una tensión que está en kilonewtons sobre centímetro al cuadrado, este valor, lo podés comparar con el factor de seguridad por 0,6 por la tensión del electrodo. Ahora la tensión del electrodo sí está en kilonewtons centímetro cuadrado. Y de acá podés entonces despejar una especie de A necesario, ¿no? Yo de acá despejo si lo hago igual, si el mayor igual lo dejo en igual, puedo despejar un A necesario, que a mí me da 6 milímetros. ¿No? Bien. Esa es la particularidad del ejercicio. Esto no sé por qué está acá, lo voy a borrar. Y acá terminaría el ejercicio. De este soldadura. Pero bueno, tiene esos detalles de hacerlo por garganta unitaria. Sí. Profe, una consulta respecto a las coordenadas. En el ejercicio 3, también del TP6, que es, bueno, es una sección circular, ¿no? En esa sección circular, cuando tomo las coordenadas, debido a los momentos, también están referenciadas al centro de gravedad, o sea, en ese caso Sí. sería, claro, serían 15 y 15, por decir, tanto X como Y, ¿no? No varía. No, hay un problema mayor, hay un tema más ahí. Hay otro tipo de situación, digamos, que a ver si la puedo explicar con el ejercicio. Digamos, y tiene que ver con esto. Esta ecuación, el ejercicio 3 es el más genérico de soldadura. Digamos, tengo fuerzas en todos los sentidos, tengo 3 momentos, 2 cortes, 3 y bueno, y un axil, y tengo una cantidad de fuerzas debido a las fuerzas, digamos, digamos, tensiones debido a las fuerzas y tensiones debido a los momentos, que son estas F chiquitas. Y después las tengo que componer tanto en cada eje y por último vectorialmente. ¿Para qué? Para comparar la máxima tensión que se da en la soldadura. Claro. El problema que tiene esto es que al tener 2 momentos en el plano, digamos, esto va a ser un desastre, pero parece que habría un AutoCAD. Digamos, lo voy a dibujar a propósito ovalado. Si uno tiene el eje X, el eje Y, bueno, el eje Z, este momento Z no molesta, digamos, hace la misma tensión acá o acá porque depende del radio, ¿sí? O sea que en todos los puntos el momento Z hace lo mismo. El momento X, vamos a llamarle X a esto, dependiendo de la distancia del eje X, tiene un valor, digamos, va a tener una distribución triangular, seguramente, donde el máximo va a estar acá, va a pasar por 0 y va a tener otro máximo acá, entonces negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este punto, si seguimos la regla de la mano derecha, bueno, acá hay una fuerza que sería M, una fuercita, no voy a hacerlo en AutoCAD porque no se va a entender esto. Hay una fuerza, digamos, una tensión debido a este momento. Lo mismo opuesto de este lado. Algo parecido pasa con el eje Y. Ahora, ¿qué pasa? El eje Y también tiene una distribución que depende de la distancia a este eje, ¿no? Obviamente, la máxima distancia del radio, obviamente acá va a ser peor. Pero vos no podés evaluar este punto y, por ejemplo, y este punto. Son 2 puntos distintos, el A y el B. Entonces tenés que encontrar el punto para el cual es la peor configuración. Como tenés 2 momentos en el plano, hay que hacer como una composición de momentos. ¿Están ahí? ¿No? ¿Se ve el AutoCAD? Sí, ahí se ve bien. Sí, sí, se Sí, sí. Bueno, voy a agarrar cualquier cosa y vamos a dibujar acá adentro. ¿Están 3D estos? Sí. Este es en realidad, es el caño, o también es el perímetro de soldadura, o sea, el radio medio de la soldadura batida, ¿no? Técnicamente tendría que ser la soldadura. Bueno, acá hay un eje, otro eje y otro eje. Vamos a hacer otro color.
Entonces la soldadura tiene distintas tensiones dependiendo del eje que estás trabajando. Las fórmulas que nosotros te damos, esto de las letras va a ser un desastre, ¿no? Porque, mira, voy a poner la Z. Z, ¿no? Lo que yo estaba tratando de decir es que como tenés dos momentos tenés un momento. Igual el cursor abajo a la izquierda ya sirve de, como es, de eje, ¿eh? Cursor. No, lo que yo te quería decir es esto, a ver si lo vamos a hacer. Vos tenés que componer estos dos momentos. La llamada no anda bien en el AutoCAD. Ay, a ver la escala de esto. No lo veo. Bueno, tendría que ser punteada esa línea. No se ve punteada. Pero yo tengo dos momentos, un momento acá y otro momento acá, y tenés un momento resultante, que vamos a llamarle MXI, que es este azul que voy a dibujar ahora, que, bueno, ahí lo dicen. Que es la componente de estos dos. Y este momento, perpendicular a este eje, digamos, a ver si lo puedo hacer. Quiero hacer este perpendicular. En este punto, en ese punto, que yo quiero tratar de hacer ahí, se produce la peor tensión. Vamos. Entonces, en ese punto tenés que evaluar. No tenés que evaluar acá y acá. Tenés que evaluar en la composición de los momentos. Es un caso también raro. No, es un tubo. ¿Por qué? Por eso que estaba tratando de dibujar yo allá. Si vos haces los esfuerzos que se producen debido a este momento, que uno piensa que lo tocas más fácil, pero no sé si es peor. No. Profe, Sí. una piola que estaba era que usted, supóngase, se conecta con un teléfono o algo así, y con el teléfono puede filmar lo que está escribiendo. Entonces, en un papel, dibuja con una viroma y con un lápiz lo que quiere decir. Si quiere, ¿no? ¿Me entiende? Sí, pero ya estamos final de año, no lo Ya hice. estamos jugados. Tengo Bueno, nada, digamos. Sí. Nunca tarde para aprender. No, sí. Lo voy a tomar, lo tomo y después. Pero tengo miedo que el papel sea peor, digamos. Así que tengan paciencia, pero si no dibujamos las cosas voy a estar hablando en el aire de 10 veces, si no. Bueno, eso es un vector. Los celestes son vectores momento. Acá también hay un vector momento que es el momento Z. Sí, ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me creen? sí. Bueno, bien. Entonces, el vector Z momento hace fuerzas que básicamente es perpendicular a la distancia respecto a su eje, o sea que en todo el radio hay fuercitas debido al MZ, tanto sea en este punto, vamos a hacer así. Todo lo que es del mismo color lo vamos a hacer del mismo color. Esta fuerza en el plano la produce, digamos, esto vendría a ser F8. Ahora voy a tener que escribir, así que te quiero ver ahora. Esto yo lo tenía hecho y perdí el archivo. Un error grave. Esto es F2Z, que es la cuenta que... Esta F2Z la calculás con esta cuenta, ¿no? Que estás haciendo acá. Sí, la del momento, debido a los Sí, momentos. perdón, en realidad, claro, en realidad vamos a llamarla así. Esta es F2X o F2Y, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la dirección del eje Y y debido al momento Z.
Entonces es... Esto está mal, te he cambiado esto. Debido al momento Z. Hay una igual y contraria que está acá, y bueno, todo alrededor del círculo, todo el perímetro tiene la misma tensión debido al torsor. ¿Sí? Entonces es independiente que yo evalúe el torsor acá, acá, o en cualquiera de los cuadrantes de la... O sea, Ahora, la coordenada va a ser la misma, digamos. En sí, la coordenada al diámetro, digamos, a la soldadura va a ser la misma. En este caso tiene 30 de diámetros, o sea, estaríamos en 15, 15. para el torsor, en todas las Sí. soldaduras del torsor hace la misma fuerza, sí. Bien, bien. Acá hace un F2i, y ahora... Y acá hace un F2x. Perfecto, claro. ¿Sí? Sí, sí. Que son esas fórmulas que están ahí. Y lo que veo es que esta fórmula está mal. Acá tendría que decir Y, acá tendría que decir X. Al Está revés, cambiado. me parece. Sí, está mal. Esto quedó mal hecho en el PowerPoint. Porque lo que importa es, para esta F2X depende de una distancia en el eje Y, ¿no? Claro. Y en X, y en la de Y, en X, la Exactamente, distancia. está mal. Una cosa es todos los días se encuentra algo nuevo. Esto vendría a ser el eje Y. Entonces, estas fuerzas son debido al momento torsor rojo, que es básicamente SMZ. Son estas dos. Perfecto, vale lo mismo acá, bueno, obviamente va girando alrededor, ¿no? Entonces es lo mismo evaluar el punto este que el punto este. Bien. Ahora, para el momento este pasaría lo mismo. Si fueran dos momentos nada más sería sencillo porque, bueno, hagamos otro color para acá, el MI, ¿no? Un color que sea fácil. Amarillo. Entonces, este MI, regla a la derecha, acá hace en este punto hace una fuerza hacia abajo. No, eso no quería que vaya ahí. Simplemente le estoy haciendo la flechita para entenderlo, nada más. ¿No? Ahí, ¿no? Que esta sí es una FZ, que está dada por la componente del momento I, por JI, por X. Sobre JI por X, o sea, la distancia en X. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Esto es... Acá abajo. No sé si voy a poder rotar el texto, chicos, pero voy a tratar. Es F2Z. Y llamémosle debido a MI. Más chiquito no sé si lo puedo hacer, pero voy a tratar. Sí, esta es debido a MI. Ahora, si uno se fija, ¿cuánto aporta en este punto el momento este? Nada, porque como está sobre el eje, como estás, si Dios quiere, sobre el eje X, este componente este componente Y no vale nada, ¿no? No tengo distancia en Y, entonces no aporta nada. Ahora, buenísimo. Hay una acá, y hay una igual opuesta de este lado. No me la hizo bien, pero la vamos a tratar de hacer. Yo pongo mirror, hace lo que quiere. Acá, en este punto también, hay una componente F2Z que en este caso tendríamos que hacerla al revés, ¿no? Qué molesto, ¿qué es esto, por favor? Bueno, siempre lo dibujo todos los años y después no el pizarrón, me olvido, lo voy a tener que dibujar un día de una vez. Suprimir. Tenga paciencia porque una vez que si no la dibujo vamos a estar toda la tarde. Entonces acá hay otra FZ debido a MI. Hasta ahí estamos claros. Lo mismo pasa con el momento celeste. Hay un punto en el cual, digamos, y acá hay una distribución, que es lo importante, ¿no? Ese triángulo que está viendo ahí es lo que yo traté de hacer en el AutoCAD, en el PDF, ¿no? Digamos,
todos los vectores, cuando yo, debido a acá hay un vector más chiquito, bueno, es máximo en el radio, pero a medida que me va acercando al centro, se va haciendo más chico y después cambia de signo y aumenta, ¿sí? ¿Lo ven eso? Sí, o sea que varía en el diámetro, digamos, va variando. Sí, en el diámetro sí, pero la soldadura está acá, yo no tengo soldadura adentro. Claro, Así que adentro no me importa en principio. es Lo el que me anillo. importa es si es este punto, este punto, este punto, esto, no, obviamente todos los dos, un punto en el medio. Sí, sí. Esa es la pregunta, ¿sí? Obviamente. Pero bueno, esa distribución es importante entender qué pasa. Perfecto. Ahora, si yo pudiera hacerlo fácil esto, lo quiero copiar y rotar y cambiar de color. Lo vamos a hacer afuera porque va a ser peor que otra cosa. Pero no me lo va a rotar respecto. Ah, no te va a hacer rotar el 3D. El eje medio está. Respecto. Lo quiero rotar. No, lo quiero rotar respecto a un eje vertical. 90. Bueno, esto está bien. Calculo que será así. ¿Quiere? No, no lo hizo. Ah, sí lo hizo. Entonces ahora algo parecido pasa con el F2 de video medio. Hay una distribución de fuerzas o tensiones, en realidad son tensiones, no son fuerzas. Tensiones de vuelta, dependiendo en qué punto me pare, de dónde estoy caminando, si estoy caminando a una distancia o estoy en el radio, y obviamente el máximo del momento Y no coincide con el máximo del momento X. ¿Sí? Cuando el máximo, uno es máximo, el otro es cero y viceversa. ¿Lo ven eso? Sí, sí, se entiende. Entonces la forma de saber dónde estos dos diagramas se produce el peor momento es hacer la componente de los momentos, tender la perpendicular, ¿sí? Porque esto tiene una recta de acción y siempre, mientras más me alejo de la recta de acción, el punto más alejado de la recta de acción que pertenezca a su vez al diámetro, o sea la soldadura, este punto es un punto de funcionamiento de la máxima, donde va a haber, de vuelta, una componente que yo, si esto fuera fácil, no sé si me va a salir esto, pero no creo que quisiera cortar. No, hay una componente de momento amarillo, una componente de momento celeste, y obviamente la componente roja que siempre está, ¿no? Entonces, esta X, si uno se fija, y está ahí, no es el radio, es menor, ¿lo ves? Es esta. Es este segmento Más chico, en realidad. que no sé cuánto vale. Hay que sacarlo, ¿no? Si yo hubiera hecho este momento de escala, y los momentos de escala, yo tendría este valor rojo bien hecho. Este valor cian, violeta. Línea gruesa. Esta es la distancia que me tenés que poner en el eje X, y a su vez en Y también pasa lo mismo, ¿no? Sí. Entonces no es el radio el momento que tenés que buscar. Tenés que evaluarlo para una situación particular. Si no hubiera uno de los momentos, hubiese uno de los momentos, esto lo veo. Es más fácil porque como el rojo es igual en todos lados, torsor no me molesta, sí o sí, si fuera el amarillo sería este punto, que es simétrico a este, porque no importa, en realidad no importa el valor absoluto, no importa la dirección, en estas las tensiones, y si fuera solamente el momento celeste más el rojo, el punto que tenés que evaluar es este, y ahí sí sería el radio, ¿no? Ahí sí sería el radio. Si vos tomas el amarillo con el celeste, si vos decís, bueno, no importa, sumo el amarillo con el celeste o el rojo, está mal conceptualmente porque son tensiones que se producen en puntos distintos. Pero está un poquito al lado de seguridad porque va a ser un poquito más exigente sumar estos dos momentos que tienen su máximo en estos dos puntos con valores menores acá. ¿Sí? Entonces, si lo hiciste con el radio, yo te hago una anotación, pero bueno, no es inseguro hacerlo con el valor de radio, porque... Claro, pero está mal el concepto. Un poco claro, pero está mal el concepto porque no se produce en el mismo lugar. Perfecto. Ahí quedó claro. Bueno, este dibujo lo tengo que guardar, me parece.
Sí, eso. Y bueno, esa es la explicación del tubo, básicamente, de ese ejercicio. Bueno, acá hay un error. Mira, vamos haciendo las cosas. Esto es Y y esto es X, ¿no? ¿Cómo borro esto? Borramos este desastre. Bueno, y después haces la composición de los momentos y bueno, las tensiones debido a corte de momento y haces la tensión. Sí, me quedaba un poco ¿Vectorial? baja, no me verificaba con esa, pero por ahí puede venir por el detallecito este, no debería. Pero me quedaba como, no sé, un tercio de la que es la de soldadura, ¿no? Como no me ¿Qué verificaba. cosa? ¿Que verifica sobrado o que no verifica por No, mucho? no verifica por estoy un tercio más abajo, digamos, del valor de soldadura, no me verifica. Bueno, es raro, debería verificar. Debe Que verificar. por ahí es porque achiqué el tubo y quedó con menos cateto. ¿Qué cateto? ¿Qué tubo le pusimos? 300 milímetros Por. de diámetro. 300 era por... Bueno, ya para de 3 6. octavos. Sí, 6. Sí, no, pero 6 y pico, o sea que 4,4 por 0,73. Te da chiquito el cateto de soldadura, ¿no? Claro, me queda un Bueno, poco... puede ser que este año achiqué el tubo. El Bueno. espesor, puede ser. Ahora cuando Bueno, después lo miro en el ejercicio. bárbaro. Lo corrijo, pero puede ser. Si no verifica, no verifica. Ahí no puedes hacer nada porque está dado. O sea, vos ya debes haber adoptado el A máximo, ¿no? Sí, tomé el A máximo. Entonces no hay mucho más que hacer más que poner no verifica. Bueno, bárbaro, profe. Perfecto. Distinto si le decimos diseñe la soldadura, ¿no? Sí, estaba como verificación esto, a verificar. Claro. Verificar, dice. Sí, a mí tampoco me verificó. Bueno, entonces, evidentemente no verifica. Lo tengo resuelto, pero para el espesor del año pasado, por eso ahora después me pongo a resolverlo con el espesor de este año y me fijo. Pero me suena raro, porque daba. Le puso mucha carga. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda, también del 6. Sí, profesor, del ejercicio 4, ¿con qué valores vamos a verificar? O sea, ¿qué valores vamos a verificar? ¿Qué solicitaciones? ¿Los que sacamos del TP5 o...? Sí, lo que saca del 35. Ah, está bien, o sea, los 40 kilonewton de corte. Y el momento y de. el momento de la conexión. Claro, el momento de lo que sería sismo, ¿no? El momento último de diseño para sismo. MUC. Que es Perfecto. más el corte por LP. Listo. Este momento se debe verificar. Bien, bien. Te va a dar lindo momento. Y otra cosa, creo que ayer lo subí, ¿no? Ayer lo puse. Sí, se los puse. Este de las chapas se los di ayer, ¿no? Lo puse como resuelto. Sí, nos habías mandado el ejercicio resuelto, sí. Sí, bien. Bueno, pero entre el 4, el 5, el 4, el 3 y el 2, probablemente el 2, anda por ahí el parcial, digamos, anda por acá. No puede ser tan fácil como el 1. No creo que sea un tubo con tanto momento, no creo. Puede ser un 2, puede ser un 4. Algún híbrido entre las dos. Pero momento para tener, o sea, estos conceptos de evaluar los momentos y el J de la soldadura, el área de soldadura, tienen que estar, ¿no? Todavía no está hecho parcial, pero en general, digamos, es una unión abulonada soldada que tiene los dos problemas. Tiene una unión, una parte abulonada, una parte soldada. Que va a tener momento seguramente y corte. Enfocamos más que nada al TP6 y al 5, y a los dos. ¿Cómo? Los dos, digamos. Ok. Porque por eso te decía, es un ejercicio, pero bueno, tiene dos pedazos, de dos partes. Una parte abulonada y una parte soldada.
Y lo que yo les recomiendo es que al final lo dibujen y bueno, lo pongan a escala. O si no lo piden enunciado, lo hagan igual. Tratar de que lo ponga el profesor este año. Porque da como una entidad a la resolución. ¿Del TP algo más? ¿No? Bueno, yo corrijo los trabajos prácticos y cualquier cosa vemos por mail, lo vemos el miércoles que viene. Mañana voy a tener que corregir lo que me entregaron, si lo tienen. Bueno, Bueno, profe, Dale, bueno, no sé quién me tengas una pregunta del integrador. ¿Nicolás? sí, profe, acá estamos. Así podemos compartir la pantalla Ah, no, pará. Tengo que dejar. a Catherine. Comparto yo la pantalla. Bueno. Ahí está. Nosotros habíamos hecho el tema del cable. Sí, Cargamos los datos que tenemos nosotros con averiguando las temperaturas y sí, las velocidades del viento en la ubicación de la torre. sí. Adoptamos esta que es la condición